Este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo, y cualquiera que me encuentre me matará. No será así, replicó el Señor. El que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matarlo quien lo hallara. Así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod, al este del Edén. Caín se unió a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Caín había estado construyendo una ciudad a la que le puso el nombre de su hijo Enoc. Luego Enoc tuvo un hijo llamado Irad, que es el padre de Mehujael. Este a su vez fue el padre de Matusael, y Matusael fue el padre de Lamec. Y Lamec tuvo 2 mujeres, una de ellas se llamaba Ada y la otra Sila. Ada dio a luz a Jabal, quien a su vez fue el antepasado de los que viven en tiendas de campaña y crían ganado. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, que fue el antepasado de los que tocan el arpa y la flauta. Por su parte Sila dio a luz a Tubal Caín, que fue el herrero y forjador de toda clase de herramientas de bronce, de hierro. Tubal Caín tuvo una hermana que se llamaba Noama. Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila: escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. Continuamos para terminar. Adán volvió a unirse a su mujer y ella tuvo un hijo que se llamaba Set, porque dijo: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, al que mató Caín. También Set tuvo un hijo a quien llamó Enos. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Y termina el capítulo 4. Vamos a orar en este momento. Oren conmigo. A ver, levante su voz conmigo. El Señor, ayúdanos en este momento a poder recibir tu palabra, Dios. Queremos recibirla, Padre. Queremos recibir todo lo que tienes para nosotros, Padre. Permite que tu palabra nos ayude, nos cambie, nos instruya, nos lleve al conocimiento, nos lleve a acercarnos más a ti, a conocerte más a ti, Dios. Conocer de tu gracia, conocer de tu amor, de tu perdón en todo lo que nosotros, y conocer quién eres tú, Padre. Ayúdanos a entender el libro de Génesis sobre todo, porque ahí están los principios de todo lo que nosotros creemos y practicamos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Te damos la gloria y la honra y la alabanza y la adoración, Señor. Amén. Gloria a Dios. Voltea con la persona que está sola y denle una bienvenida, bienvenido. Amén. A ver, voltea con los demás. Vamos a saludarnos, denle la bienvenida. Y vamos a entrar en este momento a estudiar la palabra de Dios juntos. Y lo que siempre les recomiendo, por favor, tenga su Biblia abierta, sígame para que pueda aprender y pueda aprender más de lo que estamos hablando, ya que este es un estudio bíblico, estamos estudiando la Biblia. Ya estamos en el capítulo 4, y si a usted le gustaría estar al día, vaya a la página de YouTube de nuestra iglesia, Centro de Vida Victoriosa, y ahí va a encontrar todas las enseñanzas que han pasado. Hemos tenido 4 enseñanzas, esta va a ser la número 5. Bueno, vamos a empezar con el capítulo 4. Ya no quiero regresar a explicar los demás capítulos muy tremendos. Hemos aprendido sobre la creación del hombre. Hemos aprendido quién es Dios, cómo vino y trajo orden a todos los días, ¿verdad? Desde el primer día Dios dijo sea la luz, y luego así cada día subsecuentemente Dios creó todas las cosas. Él es el creador. En el capítulo 2 nos habla del hombre, cómo nos hizo a nosotros. En el capítulo 3 estudiamos básicamente sobre el rol del hombre, el rol de la mujer, el matrimonio, pero también lamentablemente estudiamos sobre el pecado y cómo Adán y Eva lamentablemente fácilmente se dejaron seducir por el pecado y terminaron siendo expulsados del paraíso. Y ahí es donde comienza el capítulo 4. Dice la palabra del Señor que cuando fueron echados fuera, dice que el hombre se unió a su mujer y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: con la ayuda del Señor he tenido a un hijo varón. Este capítulo 4, pongan atención para acá todo el mundo, se enfoca en qué pasó cuando los hombres son echados fuera del paraíso. Ya el paraíso que Dios había creado ya no tenían acceso, y ahora estaban fuera de la presencia de Dios, y estaban sin Dios, y estaban fuera del paraíso terrenal que Dios les había construido. Lo primero que vemos aquí en esta
en este capítulo es lo que sería el primer acto de adoración. Y ahorita vamos a entender más qué significa, por qué es importante. Y luego vamos a entender también el primer crimen que sucede en familia, porque un hermano mata a su hermano. Y es algo terrible. Y nos damos cuenta lo que pasa cuando nos apartamos de Dios y qué pasa con las personas. No creo que mejoramos, todo lo contrario. Las personas que se apartan de Dios cada día van a estar peor. Y eso es lo que pasa en la historia que estamos leyendo. Bueno, vamos a entrar en detalles. Yo creo que es bien importante lo que vamos a estudiar, porque en esta noche vamos a entender muchas de las razones del por qué hay tanta violencia, por qué hay separación familiar, por qué la gente no prospera en la vida, etcétera. Cuál es la verdadera adoración. Así que prepárense, que tenemos muchos temas que vamos a estar revisando. La primera cosa es del versículo 1 al 5. Tenemos lo que se conoce como la primera ofrenda, el primer sacrificio que se le presenta a Dios. Y dice la palabra del Señor que, bueno, empezando con el primer versículo, dice la palabra del Señor: el hombre se une a su mujer. Y dice: y Eva concibió y dio a luz a Caín, y dijo: con la ayuda del Señor he tenido a un hijo varón. Y nuevamente, aunque ya los hombres estaban fuera de la presencia de Dios, todavía ellos reconocían que los hijos que tenemos son por la gracia de Dios. Amén. Dios es el dador de la vida. ¿Cuántos saben que esto es la verdad? Que Dios, incluso la gente que no conoce, la razón que tienen hijos es por el favor de Dios. Amén. A ver, ¿están aquí todos en esta tarde? Ok, gloria a Dios. Todo es por la gracia de Dios, y por esa razón ellos pudieron concebir. Ahora, de estos dos hijos, Caín y Abel, los dos primeros hijos, y yo sé que quizás ustedes tienen muchas preguntas, como aquí habla de que se casan y que tienen más hijos, los hijos de Adán y Eva. Y aunque no está explícito aquí en este capítulo, pero la verdad es que no fueron los únicos hijos que ellos tuvieron, sino que tuvieron muchos más. Pero ese no es mi tema. Me voy a enfocar al texto bíblico. Este es un mensaje textual. Leemos el versículo y lo explicamos. Y lo que vemos en el primer parte es la adoración. Y eso está del versículo 1 al versículo 5. Y dice la palabra del Señor que estos dos hijos, dice la palabra del Señor en el capítulo 4, dice: después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Y luego nos menciona sus profesiones. Dice: Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Uno era agricultor y otro tenía ovejas, era pastor de ovejas, y ese era su trabajo. La Biblia no menciona que uno era mejor o era peor, simplemente está mencionando cuáles eran sus trabajos. Pero después, en el versículo número 3 dice: tiempo después, Caín presentó una ofrenda al Señor, una ofrenda, dice, del fruto de la tierra. Y luego menciona: Abel también le presentó al Señor. Pero note, en el caso de Caín solamente dice que le trajo una ofrenda, pero en el caso de Abel dice que le trajo una ofrenda de lo mejor. Y ahí es donde está la diferencia. Vamos a ver cómo dice. Abel también le presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y dice: y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. El primer conflicto entre hermanos, ¿verdad? Resultado de un sacrificio que trajeron delante de Dios. El primero fue el de Caín, que trajo fruto de la tierra. No sabemos qué era lo que sembró, pero cualquiera que haya sido, él tomó una porción y se la trajo a Dios. Y la Biblia nomás dice que le trajo una porción y no menciona nada especial. Pero en el caso de Abel sí menciona específicamente que le trae una ofrenda y le trae mejor. Y ese es el acto, eso es lo más importante que debemos de notar. Que Dios se agrada no cuando le traemos cualquier ofrenda, pero cuando le damos lo mejor de lo que nosotros somos y tenemos. Amén. A ver, no sé si me escucharon. Diga: Dios se agrada cuando nosotros le traemos al Señor siempre lo mejor. Amén. Al Señor, ¿qué le debemos de dar siempre? A ver, no los escuché. ¿Qué le debemos de dar al Señor? Al Señor siempre lo mejor, porque eso es lo que Dios se agrada. Cuando nosotros le entregamos, es cierto,
que quizás una persona que es millonaria le puede dar mucho a Dios, y una persona que no es millonaria le puede dar menos. Pero la pregunta es, ¿quién está dando lo mejor? Porque Dios lo que ve es no solo lo que damos, pero cómo lo damos. Y siempre tenemos que preguntarnos, ¿es esto lo mejor que yo puedo darle a Dios? Y cuando hablamos de adoración o de sacrificio o de ofrenda, incluye también nuestra adoración. Amén. Cuando estamos delante de su presencia, es la mejor adoración que podemos darle. Cuando servimos a Dios, ese es el mejor servicio. O sea, siempre en nosotros tiene que haber esa actitud, porque Dios se agrada cuando nosotros le damos siempre lo mejor. Y esa es la diferencia entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín, que Abel le trajo lo mejor a Dios. Siempre Dios agrada eso, lo mejor. El principio que siempre encontramos en toda la Biblia, no solamente en el libro de Génesis, pero si vamos al Nuevo Testamento, dice que Jesús estaba donde se ponían las ofrendas, y vinieron los ricos que traían y echaban de lo que les sobraba, las obras. No era para nada ellos dar lo que daban porque les sobraba. Pero vino una viuda, ¿y qué dio? Dio 2 monedas, 2 centavos. Imagínense, en términos humanos, los ricos dieron más, pero desde el punto de vista de Dios, la viuda dio más, porque literalmente dio todo lo que tenía, dio lo mejor. Ese es el primer principio que aprendemos en esta noche, que cuando nosotros hagamos o traigamos u ofrendemos o cantemos o sirvamos a Dios, al Señor siempre tenemos que darle lo mejor. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Amén. El Señor mira con agrado cuando nosotros le damos lo mejor, y Dios aprueba nuestra ofrenda cuando sale verdaderamente de un corazón, como dice la palabra, que no solamente debemos de dar, pero Dios ama al dador. O sea, lo mejor a Dios, amén. No como con, ay Señor, qué sacrificio, qué duro despojarme. No, pero con alegría, dando lo mejor para Dios. Esa es la actitud correcta que nosotros debemos de tener siempre. El problema aquí es que Caín se siente ofendido, se enoja de tal manera que guarda resentimiento. Algo que parecía bueno se transforma en algo mortal por envidia y resentimiento, porque guardó en su corazón, porque sintió que Dios prefería a su hermano en vez de él, la ofrenda, lo menos que él trajo. Y dice que no solamente se molestó, pero claramente, a lo menos en esta versión dice, pero Caín se enfureció. Y no solamente se enfureció y se le pasó, pero dice andaba cabizbajo, andaba sentido, andaba molesto con Dios, pero mayormente andaba molesto con su hermano. La reacción de Caín cuando Dios escoge la de su hermano no fue la de, ok, pues bueno, cometí un error, perdóname Señor, la próxima vez te traigo lo mejor, te entrego mis primicias y te doy lo mejor de mi cosecha. Eso hubiera sido lo correcto, ¿no? Pero en vez de hacer eso, porque sintió envidia por su hermano y se sintió como desairado por Dios, pues como que a la mía, la ofrenda que yo te entrego la menosprecias, y la de mi hermano le guarda resentimiento. ¿Por qué a él sí lo bendices? ¿Por qué a mí no me bendeciste? ¿Por qué a él sí le recibiste su ofrenda y la mía no la recibiste? Aquí vemos que Caín empieza a guardar en su corazón odio, rechazo, resentimiento. Se enfurece, esa es la palabra que usa esta versión, y luego anda con una actitud de una persona herida, cabizbajo. Ya no le dirigía la palabra, ya no podía adorar a Dios. Y cuando una persona tiene algo en su corazón, así actúa, ¿verdad? Evita, ya no quiere hablar. Uno le llama y la persona no responde porque hay algo en su corazón. Pero cuando no hay nada, pues ¿cuál es el problema? Hablamos, conversamos. La actitud de él era como andar cabizbajo. Casi es como que dice que anda así, ¿no? Por el peso de lo que sentía en su corazón. O sea, guardar en nuestro corazón resentimiento contra alguien es como un peso que ponemos en el corazón, que nos hace a nosotros ser como este hombre, como Caín.
Y en el caso de Caín, lo llevó a cometer el crimen máximo, que fue matar a su hermano. Dice aquí la palabra del Señor, ¿verdad? En el versículo siguiente, dice, entonces el Señor le dijo: ¿por qué andas tan enojado? O sea, Dios sabía la condición del corazón y Dios lo exhorta, pero no, ni siquiera Dios lo está condenando. Dios le está diciendo: ¿por qué andas enojado? Te voy a castigar. Pero le está diciendo simplemente una pregunta, como una manera de: oye, reacciona. ¿Por qué andas enojado? ¿Cuál es el motivo? No es para tanto. Tú tienes que entender y cambiar, o etcétera. O sea, Dios le está llamando, como quien dice, al arrepentimiento. Su llamamiento es eso. El Señor le dice: ¿por qué andas tan cabizbajo? Si hiciera lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, o sea, si tú en tu corazón guardas resentimiento contra tu hermano, vas a andar con el rostro mirando hacia abajo, porque el peso del pecado te va a hacer que no puedas disfrutar ni de la vida, ni de Dios, ni de servir, ni nada. Pero aquí dice, y aquí viene una cosa bien importante. Versículo 7 dice: si lo hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. Pero note lo que Dios dice: no obstante, tú puedes dominarlo. Y yo quiero decirles a todos ustedes que en cualquier momento pueden preguntar, pueden hacer preguntas. Bien importante, para que si no entienden algo, o si yo necesito explicar algo más, se los puedo explicar. Lo que Dios le está diciendo entonces a Caín es esto: mira, yo sé que tú le has abierto la puerta de tu corazón al pecado. Tú le has abierto la puerta. Pero déjame decirte cómo es el pecado. El pecado lo compara con una fiera. Dice: es como una fiera salvaje y que está a la puerta. Así lo compara el Señor. Mire lo que dice: una fiera lista para atraparte. No obstante, dice, tú puedes dominarlo. Y aquí está una de las primeras lecciones más importantes que la palabra de Dios nos enseña a nosotros. Una de las cosas más importantes: el pecado es comparado como una fiera salvaje que quiere atraparnos, que quiere tomarnos y que quiere cautivarnos, quiere destruirnos. El pecado nunca viene para bien. El pecado nunca va a provocar cosas buenas en nuestra vida. Dios mismo lo compara como un animal salvaje que está al acecho de comerse a su presa. Así es el pecado. Y está a la puerta y está tocando. Pero aquí viene la parte importante. Dios dice: pero tú puedes dominarlo. O sea, no hay tal cosa como: bueno, es que el pecado es que me tentó y pues ya no pude soportar. No, Dios dice claramente ahí que no. Y aquí es donde Dios está diciendo que nosotros tenemos la capacidad de decir sí al pecado o de decir no al pecado. Aquí es donde sacamos esa verdad, que es que los hombres y mujeres tenemos libre albedrío, podemos escoger. ¿Han escuchado ustedes eso? Bueno, de aquí precisamente lo sacamos, de este versículo tan sencillo, donde Dios dice que no estamos obligados, no estamos forzados. No es que el pecado nos domina. Sí, es una fiera que quiere devorarnos, pero dice la palabra del Señor que nosotros podemos dominarlo. Y esto va en línea con todo lo que la palabra de Dios enseña. Dios le dice a Caín que él tiene la responsabilidad de hacer, porque Dios conocía ya la intención de su corazón. Dios ya sabía lo que había en el corazón de Caín. Antes de que Caín hiciera lo que hizo, Dios ya sabía lo que iba a hacer y le está diciendo: mira, yo sé lo que está en tu corazón. Y es como una fiera salvaje que quiere atraparte y parece que tú no puedes dominarlo. Pero déjame decirte que sí puedes, y que si tú lo haces es porque tú escogiste. Porque no hay tal cosa de que el pecado nos controla. Todo lo contrario. En este versículo dice la palabra del Señor que aunque el pecado está activo, es peligroso, y que no es pasivo, es una cosa para tomar en serio. No le está diciendo: mira, es como una pequeña paloma. No, es una fiera salvaje. El pecado es algo que nos quiere destruir. Pero también dice que no es algo inevitable. Nosotros tenemos el privilegio o la voluntad para decir sí o no al pecado. Abel
Caín ya había decidido en su corazón matar a su hermano. Y Dios le está llamando la atención. Dios le está dando una oportunidad que se arrepienta. Y yo creo que Dios hace siempre eso con nosotros. Cuando Él ve la condición de nuestro corazón, venimos a la iglesia, escuchamos a alguien que nos da una palabra, leemos la Biblia, nos ponemos a orar y Dios nos está redarguyendo. Dios está tratando con nosotros. Así como pasó con el primer hombre, el primer hijo, Dios lo sigue haciendo con todos nosotros. ¿Cuántos han sentido la convicción del Espíritu Santo sobre todo cuando nos estábamos acercando a los caminos de Dios y que venía el pecado a tentarnos? ¿Cuántos sentían la convicción del Espíritu Santo de no, está mal, no lo hagas, no regreses a lo mismo? ¿Cuántos sentían eso? ¿Alguien lo ha experimentado? Ok, o yo soy el único que ha experimentado eso, de que dentro de mí hay una convicción que me dice no. Y ¿saben qué? Es la voz de Dios, es la voz del Espíritu Santo que me está convenciendo de maldad y de pecado. Y esa es la lucha, pero yo tengo que tomar la decisión. Usted toma la decisión. El pecado, aunque es terrible, aunque es poderoso, no es inevitable. El pecado, Dios nos ha dado la capacidad para decir no, para no ceder. Como en Corintios Pablo menciona, ¿verdad? Que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común para todos los hombres, sino que Dios, cuando permite la tentación, también permite y nos da una salida para que podamos resistir la tentación que viene a nuestras vidas. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. Cuando una persona cede al pecado, es porque la persona le abrió y quiere de voluntad hacer, en este caso, lo que él quería hacer con su hermano. ¿Y qué pasa con su hermano? Dice el versículo 8, dice: Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaba en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Y aquí tenemos lo que es el primer crimen, el primer asesinato. Por eso Génesis es el principio de todo. Es donde tenemos los primeros pecados, la primera mentira, la primera pareja, pero también tenemos el primer crimen, y es entre hermanos. Y es terrible esto. Y uno puede pensar, no, pero es que entre hermanos no puede pasar semejante cosa. Sí pasan cosas así, y lo vemos desde el principio. Lo vemos desde el libro de Génesis, cómo Caín engaña a su hermano y le dice: mira, vamos al campo. Y mientras estaba en el campo, lo ataca y lo mata. Pero ¿saben por qué lo mató? Porque primero en su corazón ya lo había matado. Por eso Dios, sabiendo lo que viene en el corazón, viene y lo exhorta y le quiere detener y le está dando una oportunidad. ¿Y cuántas veces el Señor hace exactamente lo mismo? Pero este crimen es lo que se conoce como el clásico crimen, ¿no? Planeado, con ventaja, con maldad, como luego se dice el clásico crimen perfecto, ¿verdad? Como dice, no, es que lo hizo con toda la intención, ¿verdad? Con la maldad, con alevosía y ventaja, como se dice. Esto es lo que hizo Abel. Lo planeó y lo ejecutó. No fue un acto de un momento de ira o de coraje en el cual se dejó dominar por sus pasiones, pero lo pensó. ¿Dónde está más vulnerable mi hermano? ¿Dónde nadie lo va a defender? ¿Dónde mi papá no lo me van a detener o lo van a salvar? Me lo llevo al campo donde lo agarré solo, y estando ahí lo voy a matar. Entonces ese es el primer crimen. Terrible cómo empezamos, ¿verdad? Los seres humanos, la humanidad, empezamos con crímenes terribles. Era algo calculado. Cuando dice la Biblia que le dice salgamos al campo, es una frase que se usaba como decirle vamos a un lugar apartado donde no haya testigos, donde nadie se dé cuenta. Y normalmente la gente que hace mal es lo que hace: se esconde para que nadie supuestamente se dé cuenta de su maldad. Pero ¿qué dice la palabra del Señor aquí en el versículo número 9? Entonces el Señor le pregunta a Caín, porque ¿cuántos saben que nada está escondido de los ojos de Dios? Y nuevamente todo esto que estamos leyendo lo vamos a leer a través de toda la Biblia. La Biblia repite los primeros 10 capítulos, los principios que aprendemos en estos 10 primeros capítulos, 12, del 1 al 12, se repite a través de toda la Biblia.
se reenforza, nos cuenta muchas historias que repite las mismas lecciones. Pero en estos capítulos de Génesis tenemos el principio de todo esto. Dios viene y le dice: ¿dónde está tu hermano? El Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y como siempre, las personas, en vez de aceptar su culpa, se hace que no sabe, no acepta. Y normalmente así es el pecado. No solamente, en primer lugar, lo llevó a cometer, pero una vez que lo comete, quiere ocultar su culpabilidad. Y normalmente las personas que se han alejado de Dios, o que se alejan del temor a Dios, incluso no hablando de matar, pero cualquier otro pecado, ¿verdad? Se apartan de Dios, vuelven a lo que antes hacían y piensan: bueno, con que no, los de la iglesia no me vean, que el pastor no me vea, que el líder no me vea. Pero Dios nos ve a todos nosotros, y Dios va a usar cosas o va a usar circunstancias, pero Dios nos va a venir y confrontar y nos va a decir: ¿qué has hecho con lo que yo hice con tu vida? Yo te cambié, yo te transformé, yo te salvé, yo morí en la cruz. ¿Qué hiciste con ese regalo? Y la gente siempre tiende a decir: pues no sé, soy inocente, es que no entiendo. Y esa es la excusa clásica desde esos tiempos hasta nuestros días. Sigue siendo, pero Dios lo confronta, Dios lo interroga, y sale en una de las frases más terribles que existen en la Biblia. Dice: ¿dónde está? Le preguntó Caín: ¿dónde está tu hermano? No lo sé, respondió. La segunda mentira que tenemos en la Biblia. No lo sé, respondió. Y esta segunda mentira es cuando es confrontado por el pecado y se hace que no sabe, cuando él fue el que cometió el crimen. Y él le dice una de las frases y excusas que los seres humanos han utilizado para no tener compasión de otros. Y le dice al Señor: ¿acaso yo soy, dice aquí de esta manera, el que debe de cuidar a mi hermano? No sé cómo dice otras versiones, pero es como quien dice: sí, no es lo que le pasa a él es su problema, no es mi problema. Literalmente es lo que está diciendo. Lo que él le haya pasado es su problema. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano?, le pregunta. Y Dios le vuelve a insistir, porque Dios sabe que sí sabe. ¿Qué has hecho?, le pregunta, exclamó. Aquí ya Dios sube el tono, ya no es una pregunta. Ahora Dios sube la voz, dice: ¿qué has hecho? Porque Dios sabe que está mintiendo, como sabe cuando nosotros mentimos al Señor. ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra, la sangre de tu hermano reclama justicia. Todos sabemos, y si no lo sabe, la Biblia designa la sangre como lo que es, donde está la vida. Por eso se derramaba los sacrificios y se derramaba la sangre, porque era como ofrecer la vida. Y lo que Dios le está diciendo aquí a Caín es: tú derramaste sangre, tú quitaste la vida, y tú no eres el autor de la vida, yo soy el autor de la vida. ¿Usted ha escuchado el principio de que nosotros somos pro vida? Bueno, de este versículo salen esos principios éticos o de comportamiento humano. De estos versículos, con que cuando una persona derrama sangre, está tomando el lugar de Dios. Por eso, si somos verdaderamente pro vida, estamos en contra del aborto, pero estamos en contra también de la pena capital, estamos en contra de las guerras, estamos en contra de las armas, estamos en contra de la eutanasia, estamos en contra de lo que quita la vida aparte de Dios. Eso es pro vida, en el sentido completo de la palabra, porque al matar a alguien estamos tomando el lugar que es el lugar de Dios. Entonces, bien importante,
Todos los principios por eso, no sé si usted ha escuchado, pero si no lo ha escuchado se lo voy a decir. Muchas de las leyes dicen que en este país y en muchos países, no nomás aquí, tienen un fundamento, se dice judeo, o sea, de la Biblia, del Antiguo Testamento, judeo cristiano. Y es cierto, quizá no todo, pero muchos de los principios de las leyes están basadas precisamente en estos principios, que Dios es el dador de la vida. Por eso nosotros afirmamos el valor de la vida, honramos el valor de la vida, no porque está en una constitución de un país, pero porque lo estamos leyendo en la palabra del Señor, y nosotros vivimos por los principios de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Amén. Que vivimos conforme a los principios de la palabra de Dios. Amén. No importa lo que diga las leyes de un país, nosotros tenemos leyes que son superiores. Hay países en que el aborto está legalizado. Hay países, incluso aquí en Estados Unidos, hay, por ejemplo, estados en que se permite libremente sin ninguna limitación, y hay estados que está limitado. Independientemente de lo que diga la ley, nosotros afirmamos por encima de la ley que el principio bíblico de Dios es este: Dios es el dador de la vida. Amén. Amén. Eso es bien importante que siempre nosotros tomemos. Esa es una decisión moral, pero también tiene implicaciones políticas, porque entonces ¿quiénes son los que van a poner esto en práctica? Que son los gobiernos, las autoridades, y uno apoya eso. Por eso es bien importante que tengamos fundamentos bíblicos, para que cuando expresemos lo que pasa en el mundo, no sea lo que un partido político dijo, pero si expresemos siempre, no, así dice la palabra de Dios. Amén. No sé si me están entendiendo en esta noche. Yo estoy tratando de que ustedes sean personas bíblicas, personas que tienen un entendimiento y una comprensión, y que desarrollan su comportamiento, su manera de vivir, sus pensamientos, no en lo que la sociedad dice, pero en lo que la palabra de Dios dice. Amén. ¿Por qué? Porque marchítese la flor, marchítese, muera todo, dice, pero la palabra del Señor, ¿qué pasa? No los escuché. La palabra del Señor, ¿qué pasa? Permanece para siempre. Amén. Nosotros nos guiamos por principios bíblicos. Es bien importante, principios bíblicos. Y aquí tenemos el principio de la vida. ¿Por qué mataste a tu hermano? Su sangre, o sea, su vida, que derramaste la sangre, me está clamando por esta injusticia. Y así clama por cada injusticia que ocurre en el mundo delante de Dios, de las guerras, de las catástrofes, de las cosas horribles que pasan en el mundo. Lo que usted ve en las noticias, la sangre de los que han muerto de una manera horrible en las guerras, como en la guerra de Ucrania y de Rusia. Yo no pienso en política, yo pienso, la sangre de los que han muerto, no solamente de los soldados ucranianos, pero también de los miles y miles de jóvenes rusos que forzadamente los mandan a morir. Y la sangre de todos esos está clamando delante de Dios por la injusticia que se está cometiendo, como ocurre en Palestina o cualquier otra parte del mundo, o en el Congo, o en muchas partes del mundo, que hay muchas muertes horribles en este momento. Todo eso está clamando delante de Dios, porque se está violando el principio de la vida. Y esto es importante que lo entendamos, para que nosotros siempre tengamos una mentalidad bíblica. Por eso les enseño la Biblia. Por eso yo no estoy aquí hablando de otra cosa más que la Biblia, para que tengamos fundamentos bíblicos, para que cualquiera que sea lo que hagamos en la vida o escuchemos en la televisión de personas o políticos, lo que sea, lo filtremos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Siempre, no que es mi opinión personal, pero qué es lo que dice la Biblia, y cómo estamos entendiendo lo que dice la Biblia. Y aquí está el principio de la vida. Ok, eso es extra todo lo demás que dije, pero es importante, porque no es nomás aprender y nos vamos y ya. Pero tenemos que, de aquí en adelante, usted cuando escuche cosas que se debate sobre la vida o la muerte, usted ya sabe que dice la palabra del Señor, y ya sabe cómo discernir lo que verdaderamente los hijos de Dios debemos de hacer. La segunda cosa es esta, que la mayoría de la gente dice: a mí qué me importa que esa persona tenga necesidad, a mí qué me importa que esa persona sufra. Y eso a veces hacemos a diferentes niveles.
Porque decimos, cada quien que se rasque con sus uñas, ¿verdad? No sé si saben lo que significa esa expresión. ¿Saben lo que significa esa expresión todos? ¿Sí? No saben, alguien está diciendo que no. No saben que cada quien se rasque con sus uñas. O sea, es una expresión que se dice, si esa persona tiene necesidad, es su problema. ¿Yo por qué me voy a preocupar por las necesidades de los demás? Amén. Amén. ¿Así creen ustedes? Ok, pero sí entienden lo que significa, ¿no? ¿Qué quiere decir este versículo cuando Dios dice, no, si eres guarda de tu hermano? ¿Qué quiere decir? Que nos debe de importar el sufrimiento de otros, que nos debe de importar la condición o la injusticia o lo que otros están sufriendo. Yo debo de sentir compasión. ¿Por qué? Porque esa persona fue creada a la imagen de Dios y es mi hermano por ser creación de Dios. Me debe de importar. Me debe de preocupar cuando, sobre todo, es algo muy horrible, ¿no? Ver fotos de niños muriéndose de hambre. No sé si usted los ha visto últimamente. A mí eso es lo que más me llega. En Palestina, ver esos niños que parecen cadáveres vivos. ¿Los ha visto? Y la Biblia dice, eres guarda de tu hermano. Y uno dice, Señor, ¿por qué puedo hacer yo tan lejos? ¿Qué puedo hacer? A lo menos orar. Amén. A lo menos orar, Señor, que pare ya esta guerra, amén. Que las gobernantes lleguen a acuerdos y pare y llegue la comida y no sigan sufriendo. ¿Por qué? Porque si somos guarda de nuestro hermano. Nos debe de interesar la necesidad de otras personas. A mí me impacta ahora que he estado, bueno, por muchos años ha pasado, pero recientemente, me impacta mucho ver a personas que son personas que no tienen necesidad de andar marchando por los emigrantes. No tienen necesidad, porque son americanos, son nacidos aquí, no son emigrantes. Pero a mí me ha impactado mucho ver a muchos de ellos. Yo conozco personalmente a una persona muy importante, y no quiero mencionar su nombre, por supuesto, pero es aquí en la ciudad. Es un hombre muy conocido a nivel de todo el estado de California, y su puesto es una posición sumamente alta, y es un hombre súper influyente en términos de la economía. Y yo lo conozco personalmente, he comido con él, he ido a su oficina, y yo recuerdo que hace unos días estaba orando yo en la calle junto con otros. Era un grupo bien grande, como unas 2-3 mil personas. Y cuando se acabó la oración y se acerca conmigo, yo no lo reconocía porque no estaba vestido como siempre yo lo estoy acostumbrado a tratarlo bien vestido, ¿no? Y ahí estaba orando con nosotros. ¿Pero por qué razón? Bueno, yo he hablado con él, y una de las palabras que me dijo es, pues es que él es judío. Yo, como judío, yo tengo una creencia que si alguien sufre, yo tengo que compadecerme y hacer algo, no quedarme solo viendo como espectador. Tengo que hacer algo, ya sea en este caso venir a orar junto con todos ustedes, o marchar si es necesario, pero no puedo quedarme. Y él no tiene necesidad. Pero a mí me impactan esas personas, porque son las que menos deberían de andar. Pero como me he encontrado muchos de esos. ¿Por qué? Sobre todo en la tradición judía hay mucho eso. Y yo a veces les he preguntado, pero tú ya tienes muchas generaciones aquí en Estados Unidos, ¿por qué es que sigues saliendo a la calle? Y dice, porque nuestros abuelos en Alemania murieron en campos de concentración. Porque cuando nosotros en la Segunda Guerra Mundial, y esto es un hecho histórico, vinieron en un barco como 3-4 mil judíos en un barco y llegaron a Florida queriendo encontrar refugio. En ese tiempo Estados Unidos no estaba metido en la guerra y rechazó, y no les abrió la puerta, y regresaron y llegaron otra vez a Alemania. Y la mayoría los mataron los nazis, o los mandaron a los campos de concentración. Y eso es uno de los símbolos de ellos muy poderosos. Siempre recuerdan eso. ¿Cómo no recibir a los emigrantes si un día a nosotros nos pasó lo mismo? Nos cerraron la puerta
Nosotros no podemos hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque somos guardianes de nuestros hermanos. Y estamos hablando de que ellos son judíos, no son cristianos, pero estamos leyendo el mismo libro. Ellos leen el Antiguo Testamento, amén, y basan su ética o su comportamiento basado en esto. Y por eso es importante que nosotros seamos personas compasivas y que sí nos importen los demás. Tal vez no podemos salvar el mundo, pero a lo menos hagamos algo por alguien, amén. Usted puede decir, bueno, a mí lo que me interesa son los niños, y ahí es donde yo me voy a enfocar. Alguien va a decir, no, a mí me interesa la gente que vive en la calle, o yo X. O yo tenía un sobrino que murió, y a mí, yo no sabía esto, pero ahora que murió, todos me empiezan a decir que trabajaba repartiendo cosas del correo, ¿no? ¿Cómo se dice? De Amazon. Y él lo que ganaba, iba y compraba y hacía sándwiches, y sí, abajo de los puentes en Chicago, y les daba de comer y les predicaba. O sea, uno tiene que tener, eso es algo de Dios en nosotros, y no hacer nada como mucha gente, pues vamos a orar y ya, nada más. Es no tomar en serio lo que la palabra de Dios nos enseña. Pues Caín dice, ay, sí, a mí qué me importa, yo no soy guarda de mi hermano, yo no es mi responsabilidad del mundo entero. Y Dios dice, sí es tu responsabilidad. Sí es tu responsabilidad. Tú tienes que tener compasión. Tienes compasión porque la gente no se pierda, amén. Que conozcan el evangelio, que les prediquemos, amén. No sé si me están escuchando en esta noche, que conozcan a Jesucristo, amén. Que experimenten la salvación, sus vidas sean transformadas. No podemos decir, ay, no, pues haya cada quien. No podemos estar así, porque aquí la palabra del Señor dice que sí, somos guardianes de nuestro hermano. Y todos esos principios que deben de ser parte de nosotros los encontramos en el libro de Génesis. Ok. Wow, el tiempo está volando y yo quiero terminar el capítulo en esta noche. Vámonos al capítulo que sigue, al versículo que sigue, perdón. Por supuesto, a Caín no tenía excusa, y Dios le dice, porque mataste a tu hermano, dice, por esa hora caerás bajo maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Y Caín, en vez de decir, Señor, de veras, perdóname, cometí un error, límpiame, purifícame, dame una oportunidad, reniega del castigo. No es mucho. Señor, te pasó la mano, me cargaste la mano, me la diste dura el castigo, Señor. Caín se enfoca más en las consecuencias que en el arrepentimiento. Nuevamente vemos aquí una persona que cuando es confrontada con el pecado, primero se defiende, primero acusa a los demás, primero ¿y qué va a pasar conmigo? En vez de, Señor, perdóname porque le quité la vida a mi hermano. Señor, perdóname porque hice algo que no estaba, que no es permitido. Perdóname por haber hecho esto. Nunca en ningún momento se arrepiente. Por eso el juicio de Dios viene sobre su vida, y es un juicio duro que viene en contra de él. Pero a él no le importa nada de eso, sobre todo en relación a su hermano. Él no busca el perdón, no busca la restauración, no busca la gracia de Dios. Y qué tremendo que aún y con todo y eso, sí, Dios permite, la paga del pecado es muerte, y ahora la tierra que donde él derramó la sangre no le iba a producir fruto. O sea, él iba a vivir en la miseria, iba a ser en un ambiente hostil, y también lo iban a perseguir a él. Dice aquí la palabra del Señor, y no se arrepiente. Y dice el versículo 13: este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Pero ¿por qué no se arrepiente? Es lo que no entiendo. Yo leo la historia y digo, ¿por qué no te arrepientes?
¿Que no te das cuenta que Dios perdonó a tus padres? Y sí los echó fuera, pero todavía seguía teniendo comunión con ellos. Amén. Amén. Pero él no se arrepiente. Yo leo la historia y digo, Señor, ¿y por qué no se arrepiente este hombre? Aquí está hablando con Dios. Y le dice el versículo 15, Dios en su gracia le dice, está bien, va a venir este castigo sobre ti, pero te voy a proteger. ¿Cómo es la gracia de Dios? Amén. En ningún momento se está arrepintiendo, y aún así el favor y la gracia de Dios están en su vida. Pero así es Dios muchas veces. No será así, replicó el Señor. El que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una marca a Caín, que era un símbolo de protección. No sabemos qué marca era, no sabemos qué era, pero algo que todos los hombres inmediatamente identificarían y entenderían que no podían tocarlo. Versículo 16. Primero, escuchen, volteen para acá. Primero el hombre estaba en el huerto, en el lugar perfecto, y al pecar son echados afuera del Edén, pero todavía estaban cerca de la presencia de Dios. Este hombre peca, no se arrepiente y se separa totalmente de Dios. Y aquí tenemos la humanidad, a lo menos, ¿verdad?, uno de los principales padres de la antigüedad, que es Caín, viviendo una vida totalmente separada de Dios. Así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod, al este del Edén. Dice aquí la palabra del Señor: y Caín se unió a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Bueno, Caín se casa, se lleva una mujer, una hermana de él, literalmente. En aquel tiempo todos eran hermanos. Caín había estado construyendo una ciudad, a la cual le puso el nombre de su hijo Enoc. La primera ciudad se construye, una ciudad fuera de Dios, una ciudad totalmente aislada del favor y la misericordia de Dios. Y dice aquí la palabra del Señor: luego Enoc tuvo un hijo, le llamó Irad, que es el padre de Mehujael. Este a su vez fue el padre de Matusael, y Matusael fue el padre de Lamec. Lamec tuvo 2 mujeres. Estamos hablando ya de 4 o 5 generaciones. Una de ellas se llamaba Ada y la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal. Y aquí ya estamos hablando de cómo poco a poco se empezó a expandir la raza humana, ¿verdad? Y dice aquí la palabra del Señor, quien a su vez fue el antepasado. Primero nos describe cómo las familias se multiplicaron, y luego ahora nos empieza a describir cómo empezaron a surgir las diferentes, diríamos, industrias. Cómo empezaron a surgir los primeros, diferentes categorías de industrias o sea, la raza humana forma la civilización, forma las ciudades, y empieza a surgir el progreso humano, pero sin Dios. Y eso es lo terrible, sin la presencia de Dios. Y dice aquí la palabra del Señor: Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, quien fue el antepasado de los que tocan el arpa. Bueno, perdón, me fui adelante. Ada dio luz a Jabal, quien era a su vez el antepasado de los que vivían en tiendas de campaña y crían ganado, todavía parecidos, ¿verdad?, a Abel, básicamente. Pero en el versículo 21 dice: Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, quien fue el antepasado de los que tocan el arpa y la flauta. Por su parte, Sila dio a luz, que era la otra esposa, a Tubal. Caín, le puso 2 nombres, Tubal, Caín, que fue herrero y forjador de toda clase de herramientas de bronce. Y ya empieza la civilización, ya empieza a haber tecnología, se empiezan a fundir los metales, se empiezan a fabricar los instrumentos primeros para cazar, para cultivar. Empieza a surgir la civilización, y todo esto históricamente se puede comprobar que así fue como surgió. Primero los hombres se dedicaron a la crianza de animales, después empezaron a hacer armas para cazar, y luego después empezaron a cultivar más. Dice aquí la palabra del Señor: y tuvo Caín una hermana que se llama Noama. Y veamos qué pasa cuando el hombre prospera sin Dios, porque estaban prosperando. ¿Por qué? Pues porque tenían la imagen de Dios, tenían la creatividad, tenían la capacidad, todavía dañada por el pecado, sí,
pero todavía son creación de Dios y todavía fueron capaces de construir civilizaciones. Pero ¿cuál es el corazón de una civilización, de un pueblo, de una familia, de una persona que sí puede prosperar, pero vive alejado de Dios? Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Silma: escuchen bien, mujeres de Lamec. Y esto era como un tipo de cántico, un dicho cantado que ellos repetían. Es lo que es una poesía, un canto. Y dice aquí la palabra del Señor: escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. En otras palabras, si nuestro primer padre mató a su hermano y fue protegido y nadie lo pudo tocar, y yo maté, y menciona primero uno que trató de herirme y a otro simplemente un joven porque lo quise hacer, y nadie podrá tocarme. ¿Por qué? Porque yo soy el dueño de todo lo que hemos construido. El orgullo, la vanidad del hombre que siente que no necesita a Dios y que es intocable. Aquí surgieron los primeros, el espíritu de las civilizaciones antiguas, de hombres que se autonombraban dioses y que la gente los adoraba y los seguía, y formaron las culturas de aquellos tiempos, y empezaron a surgir los ídolos, las imágenes y todas esas cosas que pasó al principio de la creación. Y dice la palabra del Señor que en medio de todo eso, no después de que pasó todo esto, pero después de que muere Abel, es como una pausa del versículo 24, hace una pausa y nos regresa al versículo 3, 4 y 5 del capítulo 4. Una vez que Abel muere, ellos vuelven a tener otro hijo. Y dice aquí la palabra del Señor: Adán volvió a unirse a su mujer y ella tuvo hijo al que se llama Set, porque dijo: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, al que mató Caín. También Set tuvo un hijo al que llamó Enos. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Y aquí tenemos la gran diferencia: una civilización apartada de Dios, que se exalta, que comete crímenes, que toma dominio, que se autonombra como el jefe, el cacique, y domina y controla, como muchas civilizaciones antiguas fueron formadas. Y por otro lado, todavía un linaje que temía a Dios, el remanente fiel de Dios a través de Set. Set simboliza esa parte de la humanidad que todavía en este tiempo antiguísimo de la historia todavía tenía temor de Dios. Era como que a través de Set, está bien, Adán y Eva la regaron, pero Dios los perdona, los cubre con vestiduras de animales que sacrificó, y luego los lleva afuera y les da la oportunidad de que ellos tengan más hijos, y matan al segundo hijo. Pero Dios restaura, Dios dando otra oportunidad a través de Set, un nuevo comienzo. Set significa eso, un nuevo comienzo. Qué terrible si todos los hombres hubiéramos sido hijos de Caín. Qué terrible. Pero Dios siempre levanta una generación, amén, aún en la mayor perdición, como lo vemos en la historia de Caín. Dios levanta otra generación que tiene temor de Dios. Y dice: desde entonces comenzaron a invocar el nombre del Señor. El nombre Set significa el que Dios escogió, el que Dios les permitió tener, pero lo escogió. Dios puede empezar algo nuevo en medio de cualquier oscuridad, en medio de cuando parece que ya no hay solución. Dios puede empezar algo nuevo, amén. Y es como que yo pienso, quizás se puede morir el Abel, lo que nosotros, por habernos apartado de Dios, pero Dios nos vuelve a dar una nueva esperanza. Hay una nueva oportunidad, hay un nuevo principio cuando nos acercamos a Dios, amén. Cuando enfrentamos las pérdidas, cuando enfrentamos los momentos difíciles, Dios nos da otra nueva oportunidad. Y la palabra del Señor dice que Set tiene un hijo
y le pone como nombre Enos. Y empieza una nueva generación de hombres que adoraban a Dios, que invocaban a Dios. Parecía que el mundo estaba deslizándose. Sí, estaban avanzando con tecnología, estaban avanzando, desarrollando metales y armas y armamento y arcos y flechas y cosas para cultivar y todo, y estaban prosperando. Pero en medio de eso surgen esos hombres apartados de Dios que dirigen todas esas culturas antiguas. Pero Dios dice: no, yo voy a levantar quien tenga temor, amén, quien me conozca, quien me adore. Y Dios ha sido fiel desde el Génesis hasta este momento, amén. Uno puede pensar: híjole, parece que en el mundo nadie quiere de Dios, pero no perdamos la esperanza. Dios siempre tiene un nuevo comienzo, amén. Dios siempre nos da una nueva oportunidad. Nosotros podemos pensar: híjole, qué difícil está este momento. No se preocupen, Dios nunca pierde, Dios nunca se le extravía nada, Dios nada le sorprende. Dios está en control, aleluya, amén. Dios está en control en todo momento, en todo tiempo. Dios está en control. Como iglesia, nosotros somos llamados a ser el pueblo descendiente tipo, ¿verdad?, de Set. Nosotros somos descendientes en una cierta manera de este pueblo, que somos llamados a testificarle a los hijos de Caín, ¿verdad?, al mundo que no conoce a Dios, para que todo el mundo, los hombres, se conviertan, y que también todos los que no le conozcan puedan invocar el nombre de Jesucristo, amén. Esos somos nosotros, llamados a ser esa generación en nuestro tiempo, en nuestro mundo que nosotros estamos viviendo. No vivimos en el mundo primitivo de Adán y Eva, en el mundo ya de cientos y miles de años atrás. Pero aún en nuestro tiempo debemos de recordar el Dios que nosotros servimos. Y quizás nosotros podemos pensar: híjole, ¿podrá Dios usarme a mí si soy solo uno? Dios solo necesita uno que diga: aquí está mi vida, Señor, amén. Yo quiero que empieces algo nuevo en mí, en mi familia. Yo vengo de una familia, Señor, donde hay mucho alcoholismo. Yo vengo, Señor, de una familia donde hay mucho divorcio. Yo vengo de una familia, Señor, donde hay tantas cosas terribles. Pero, Señor, esa generación para en mi generación, y tú levantas algo nuevo, amén. Tú levantas algo nuevo donde yo, mis hijos, Señor, te alabarán, te servirán, te glorificarán. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Que nosotros somos esa nueva generación que Dios levanta para que a nivel familiar nosotros rompamos con las maldiciones que nuestros padres, como Caín, trajeron sobre nuestras familias. Porque no solo Caín sufrió de la maldición que Dios puso sobre la tierra, pero todos los hijos de Caín sufrieron y cosecharon esa maldición. Pero Dios levanta una generación nueva, y así ustedes son y yo somos esa generación que se levanta de nuestras familias, de los rincones, de los Díaz, de los Pérez, de los Yaco, cualquiera que sea nuestro apellido. Nosotros somos esa nueva generación, amén. Para que los hombres, para que mi familia, para que mis descendientes alaben y glorifiquen a Dios. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Amén. Dele la honra y la gloria a Dios. Y quien quiera que sea que nos está viendo en esta noche, Dios te llama también a ti a ser esta nueva generación donde se rompe la maldición y empieza algo nuevo en tu familia. Vamos a ponernos de pie en este momento en el nombre de Cristo. Póngase de pie junto conmigo. Todos pónganse de pie, por favor. Padre bendito, te damos a ti la honra, te damos a ti la gloria, Señor. Gracias, Señor, por darnos en esta noche la oportunidad de estar aquí, oh Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder estar en este lugar, Dios. En esta noche te amamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Sobre todo esta última parte, Dios. Nosotros venimos de generaciones, Señor, atrás, donde hubo mucha pobreza, donde hubo abandono, donde hubo violencia, donde hubo alcoholismo, Dios. Donde hubo ambición, donde hubo perdición, donde hubo idolatría, donde hubo todo lo malo, Señor, que había en el mundo, Dios. Pero yo declaro en esta noche, Dios, que toda maldición, Señor, termina en mí, Dios.
y que yo empiezo, o que tú empiezas en mí algo nuevo en mi familia. Que de aquí en adelante todos los rincones son bendecidos, Dios. Usted pronuncia su nombre, Señor, que de aquí en adelante todos los, pronuncia su nombre, son bendecidos, son simiente santa. Dígalo: Señor, te doy gracias porque de hoy en adelante todos los Rosales, todos los Vargas, todos los, y usted pronuncia el nombre, todos los Escolín, Señor, son libres del pecado y de la maldición de generaciones que ha arrastrado mi familia. Diga: Padre, en este momento yo declaro, Señor, libertad, Dios. Yo declaro que tu palabra, Señor, se cumple. Diga: Señor, en mí ya no está la maldición, Señor. En mí se corta toda maldición, Padre, porque tú ya moriste en la cruz del Calvario y tú me has dado, Señor, un nuevo linaje, un nuevo nombre. Ahora soy tu hijo espiritualmente también, porque he nacido del Espíritu, Señor. He nacido de nuevo, Padre.